Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siempre me he preguntado cuál es la ruta más trascendental del trabajo. En la antigüedad, es decir, antes de Cristo, el trabajo humano se caracterizaba por entender solamente elementos esenciales sobre el nivel de subsistencia que cada familia procuraba satisfacer, es decir, hacia sus propias necesidades. Nace la organización social y esta se compone por clanes, tribus, y cada una de ellas se dedicaba a distintas actividades, como en el caso de la pesca, la caza y la recolección de frutos que espontáneamente se producían y constituían la forma de trabajar. A grandes rasgos eso es lo que manifestaba, pero también nos menciona por ahí en la historia, para ser exacto, en una parábola que mencionaba Mateo, decía que en el reino de los cielos puede compararse al amo de una finca que salió una mañana temprano a contratar jornaleros para su viña. Convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo. Y los envió a la viña. Hacia las 9 de la mañana salió de nuevo y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo: id también vosotros a la viña, os pagaré lo que sea justo. Más adelante nos menciona que otras personas fueron contratadas más tarde, y al terminar la jornada, uno de ellos le reclamó, diciéndole que por qué a los demás se les había pagado igual si tenían menos tiempo de estar trabajando que los que iniciaron la jornada. Y él les contestó que es una voluntad de él, porque ese fue el acuerdo que habían tomado, que no importaba el tiempo. Era el acuerdo en cuestión del pago que se le iba a dar por su jornada laboral. A breve, históricamente hablando, de eso se trata lo que es el trabajo. Ahora, retomando, de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, aquí que nos constituye en nuestra República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2 nos deja muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque nos habla sobre una jornada laboral y dice que se debe de buscar el equilibrio sobre la producción y la justicia social. Mi pregunta es, ¿en qué punto se encuentra este equilibrio? Si sabemos que dentro de las empresas normalmente los más indefensos, que son la clase trabajadora, son abusados en cuanto a varios aspectos. Una de ellas es la discriminación. Entonces, para mí, este punto de vista no se concreta. Y en el artículo 3 también nos menciona que el trabajo es un derecho y un deber social. Pero ¿cuál es ese deber social? Entonces, me pongo a investigar un poco y doy con la conclusión de que en el futuro, o no muy lejano, nos espera una gran tragedia. Podría decirse de esa forma, porque constantemente está evolucionando nuestra sociedad y cada día nos estamos quedando con menos empleo. En el futuro del trabajo nos habló sobre la revolución industrial y la tecnología o crisis social. Las nuevas formas de trabajo y las diferentes clases de las relaciones laborales son la novedosa y creciente tendencia del mercado de trabajo. En muchos países del mundo, estas nuevas formas tienen un impacto profundo a la organización del trabajo y en el acceso a los derechos de los trabajadores. También ponen en tela de juicio las instituciones y el derecho del trabajo, así como los pilares de la democracia y el Estado social, que son las características principales de esta situación. A eso nos viene mencionando. En el régimen antiguo, la aparición de los principios de la Ilustración y el triunfo de la razón trajeron cambios radicales a la organización de las sociedades que repercutían en la concepción y el valor de toda actividad humana, es decir, manual o intelectual. El fenómeno trabajo y su evolución
se da la necesidad de procurarse bienes para su subsistencia. Esta tiene su origen en el mismo hombre. Pero el concepto trabajo, en tanto que la actividad lucrativa, solo surge en función de cambios que se producen en la organización social y el paso del gremio y las servidumbres a la idea de clase, y con criterios éticos bien definidos, como lo señalaba este otro gran autor, que es una segunda creación en el seno de la creación misma, o en palabras de Hegel, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana. Y lo es en tal grado que podemos decir que ha creado al propio hombre. Al final del día nos encontramos con un gran obstáculo, que es la tecnología. Nos está rebasando en nuestros grandes conocimientos y nos está llevando a una gran quiebra. Hacia un nuevo paradigma, el futuro del trabajo, desde una óptica política, no cabe duda que es necesario conducir el trabajo en el futuro hacia un mundo con cuotas mayores de justicia social, como lo señala Supiot. Conviene una dimensión axiológica y una dimensión procesal. Esa dimensión axiológica es la de la dignidad humana y de los derechos económicos, sociales, culturales que la respaldan. La dimensión procesal proviene a la vez de la libre empresa y de la libertad sindical, en donde la atención, regulada por el derecho a la huelga y a la negociación colectiva, que permiten convertir las medidas de fuerza en medidas de derecho. Justicia social, que según Supiot, en el futuro tiene que agregar al menos otras 3 dimensiones: la de justicia del comercio internacional, la de justicia en las alianzas económicas y, por último, la de la justicia en la división del trabajo. Esta última es de trascendental importancia porque se ocupa de introducir la justicia social en el terreno de la organización del trabajo y de la salud mental de los trabajadores. El reto es complicado y la evolución legislativa lenta. No cabe duda que el mundo del trabajo se ha vuelto más complejo e imprevisible. La aparición de múltiples modalidades de empleo y relaciones de trabajo que se ha dado en paralelo a la dispersión y celebración de los procesos de producción ha transformado los mercados de trabajo. Las relaciones de trabajo convencionales coexisten con modalidades del trabajo más flexibles y situaciones del trabajo informal, aunque en distintos grados varían en función del tiempo y desarrollo económico. Ante tales retos es imposible formular respuestas simplistas y apresuradas que conduzcan a la desprotección, a una regularización abusiva. Las oportunidades existen y hay que aprovechar los nichos que presentan la evolución tecnológica y el desarrollo social, así como las nuevas áreas de la economía y la organización productiva. En este contexto, la razón de ser de la Organización Internacional del Trabajo y su mandato desde su creación en 1919 es, a saber, proteger a los trabajadores contra las condiciones de trabajo inaceptables y mejorar el nivel de vida general. Es más pertinente que nunca. De ahí el lanzamiento en el 2015 de su iniciativa sobre el futuro del trabajo. El futuro del trabajo pasa por ampliar el ámbito del derecho del trabajo, permitiendo incluir las formas novedosas de la relación laboral, así como asegurar la transición de los trabajadores empleados en la economía informal o modalidades de empleo formal, que en base esencial por cimentar el futuro en numerosos países. Es así fundamental revisar las actuales formas de protección de los trabajadores, desarrollando nuevas vías más flexibles que tengan en cuenta las distintas etapas de las trayectorias de la vida de los trabajadores y el ciclo vital de las empresas. Al final, el mundo del trabajo podrá ser diferente, pero en ningún caso el trabajo podrá ser una mercancía, ni se podrá eximir a los gobiernos del deber de respetar de los derechos humanos fundamentales para garantizar la equidad laboral. La dignidad y la justicia social serán aún la clave del mundo humano.
A ciencia cierta, mi crítica es completamente distinta. A ellos se suman grandes movimientos sociales como lo que acabamos de presenciar en estos días, que inclusive todavía no ponen un límite. Existen algunas empresas que todavía se encuentran en ese movimiento, pero las consecuencias son fatales. ¿Cuántas personas actualmente que era de eso dependían de su única fuente de empleo, hoy en día se encuentran sin obtener ninguna remuneración económica, están pasando por una crisis? ¿A qué se llama eso? ¿Cómo se le puede denominar? ¿En dónde se encuentra el gobierno hoy en día? ¿Dónde queda la equidad? Se encuentran completamente desamparados, desprotegidos, y desafortunadamente son ahora sí las personas más desprotegidas. No veo el interés que existan de nuestras autoridades. Esperemos que este movimiento que se está dando, este movimiento social que se está dando hoy en día, traiga mejores oportunidades de vida. Pero los que se encuentran sin trabajo, las carencias, los gastos no nos esperan. Para mí, en lo particular, no existe equidad, porque siempre la clase empresarial ha buscado lucrar con las personas, con la necesidad de las personas. Existen para ello las solicitudes, mejores oportunidades, mejor calidad de vida, pero por la vía indicada, no por la vía no indicada. De lo contrario, las consecuencias son fatales. Es todo por el momento lo que les puedo informar. Estaremos al pendiente. Vamos a continuar pasando más información. Esto es a grosso modo. La ley laboral en su proyecto de reforma que se encuentra ahorita actualmente cocinándose allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esperemos que sean aprobadas sobre las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo. Pero claro, va a traer ciertas consecuencias, porque al hablar de la libertad sindical, al crearse un sindicato democrático, prácticamente se terminarían los contratos colectivos. Es decir, abrirían una puerta favoreciendo a la clase empresarial con los outsourcing. ¿Qué significa esto? Que el outsourcing es una subcontratadora. Yo, empresa, voy a contratar a una bolsa de empleo. Y el trabajador o la persona va a firmar un contrato con esa bolsa de empleo. Lo único que voy a obtener yo como empresario es la mano de obra. Más sin embargo, no existe una relación jurídica, laboral, empresa y trabajador. Y el día que sean despedidos, van a demandar a la empresa que los contrató. Sin embargo, conmigo no existe ningún compromiso. Lo único que utilicé fue la mano de obra. Y el outsourcing es muy compleja. Es una empresa, prácticamente es un fantasma que no tiene un domicilio fijo. Cambian constantemente de nombre o de razón social. He ahí los pormenores. Está en pie de lucha ahorita esas reformas secundarias. También nos habla sobre la libertad o la decisión de cada trabajador si pertenecer o no a un sindicato. Se va a prácticamente terminar el monopolio, se va a terminar también lo que es el secuestro empresarial hacia la mano de obra, y se va a terminar también con la manipulación. Cosas muy importantes. Esperemos que nuestro gobierno y su plan y su proyecto de reforma nos traigan mejoras a la sociedad, o de lo contrario vamos a seguir siendo un país que no ha podido desarrollarse, aunque existen infinidad de recursos para hacerlo. El crecimiento está en manos de algunas personas. Esperemos que tomen conciencia y nos den la oportunidad de crecer todos juntos. Es todo por hoy, deseándoles que pasen una feliz tarde y nos vemos en la próxima. Gracias.